Un saludo a todos, estamos en el Ojo de Odín y para nosotros es grato que usen su tiempo de procrastinación con nosotros. Hablan Yelus y el día de hoy hablaremos de los elementos necesarios para construir buenos personajes para tus historias. Sean bienvenidos. ¿Quieres comenzar a escribir un cuento, pero no sabes cómo hacerlo? ¿Has escrito una historia, pero te parece muy simple, muy aburrida? En este pequeño video hablaremos de los personajes. ¿Cómo construir personajes llamativos e interesantes para tus historias? Los siguientes aspectos te ayudarán a entender cuáles son las características de los buenos personajes y cómo aplicarlas al momento de escribir. Pero, antes de ver los tips para construir personajes, observemos algunos de los mitos que puede que creas y sean la razón por la cual no has empezado tu camino como escritor. Mito número 1. La edad importa. ¿Te crees muy joven o muy viejo para escribir? Poco o nada importa la edad al momento de hacerlo. Escribir no es un ejercicio de adultos mayores, o de hombres de mediana edad, o de mujeres. Todos, absolutamente todos, pueden escribir en cualquier momento. Ejemplo de esto tenemos al escritor Daniel Defoe, el autor de la famosa y aclamada novela Robinson Crusoe, la historia del náufrago más famoso. Este autor escribió su primera novela a los 59 años, justamente la novela por la cual lo recordamos en la actualidad. También tenemos el caso de Laura Ingalls Wilder, que empezó a escribir después de los 50, cuando su hija la motivó a dejar plasmado por escrito su dura infancia. A los 64 años publicó su primer libro, La casa en la pradera. Estos casos son ejemplos de que nunca es tarde para empezar en el camino de las letras. Sin embargo, para los que estén pensando que solo los viejos lo hacen, podemos encontrar los siguientes escritores que empezaron sus carreras muy jóvenes. Ejemplo de esto es la gran poetisa Alejandra Pizarnik, creadora del encantador poema El despertar, que publicó su primer libro, La tierra más lejana, a los 19 años. Y el caso del escritor Christopher Paolini, que empezó a escribir el primer libro de su saga, El legado, a los 15 años. Esta saga ve la luz en las imprentas con su primer libro, Eldes, cuando el joven escritor contaba con 18 años. Como dato curioso, el joven Christopher solo empezó a escribir su saga en computador cuando ya había completado su primera novela en cuadernos que cargaba a todas partes. Que la edad entonces no sea un pretexto para sentarse a escribir, simplemente se requieren ganas, organización y trabajo. Mito número 2. Escribir solo requiere inspiración. Si crees que para escribir se necesita de la musa alada que llegue a tu puerta y te inspire para lograr tu gran obra, estás equivocada. Escribir requiere de planificación. El ejercicio de escritura no comienza con sentarse a escribir el texto. El ejercicio de escribir comienza cuando te sientas a planificar los elementos que deseas ver plasmados en tu obra. Antes de sentarse a escribir tu cuento o novela, es necesario que pienses cuáles son los personajes, el lugar donde se desarrolla la trama y demás elementos que puedan hacer de tu historia algo interesante. Olvidando esos mitos, que se convierten en excusas para alejarse de las letras, observemos qué se requiere para crear los grandes personajes que recorrerán tus páginas. Elementos para crear personajes entrañables. Antes de sentarnos a escribir nuestro cuento, nuestra novela, es necesario construir buenos personajes atrayentes, personajes con virtudes y defectos.
Un error de principiantes consiste en crear protagonistas demasiado virtuosos y antagonistas demasiado malos. Un buen antagonista y protagonista debe tener fortalezas y debilidades. Cuando poseen estas características, el lector se identificará con la historia. ¿Por qué hacemos énfasis en la construcción de personajes? Si uno lo piensa bien, todas las historias siempre son la misma historia. Siempre nos cuentan o contamos historias que podemos agrupar en los siguientes puntos o tópicos. Tópico número 1. Él o la protagonista buscan un tesoro y para eso realizan un gran viaje. Ejemplo de este tópico lo encontramos en series como One Piece, en películas como Piratas del Caribe y otras. Tópico número 2. Él o la protagonista se enamora y busca el amor de una princesa o príncipe que le va a cambiar la vida. Ejemplo de este tipo de tópicos son La Cenicienta, La Bella Durmiente o la película Titanic. Tópico número 3. Él o la protagonista buscan darle sentido a su vida, encontrar un lugar en el mundo. Ejemplo de este tipo de tópicos son la serie de anime Naruto y la película Shrek. Tópico número 4. Él o la protagonista buscan vengarse por alguna afrenta recibida en su pasado. Ejemplo de esto es la película John Wick o Batman inclusive, o el personaje Pain de la serie Naruto. Si observamos bien, casi todas las historias, si no todas, se encuentran enmarcadas en algunos de los tópicos anteriores. El esfuerzo entonces consiste en darle sabor a la historia, darle sustancia, y para lograrlo necesitamos construir personajes entrañables. Pero, ¿qué necesitamos para lograrlo? Podemos decir que las características que hacen memorable un personaje son las siguientes: el aspecto físico y psicológico, el rol de los personajes, crear una mentira, la motivación, una necesidad y un fantasma o una herida. Profundicemos en cada uno de estos elementos para poder comprender cómo hay que llenar de vida los personajes que recorrerán las páginas de nuestras historias. Número 1. Aspecto físico y psicológico. El aspecto del personaje es la puerta de entrada. Es imposible imaginar un personaje si no le otorgas una apariencia física y le das unos rasgos psicológicos. Todo personaje, protagonista y antagonista, debe usar cierta ropa, tener accesorios, cicatrices, además tener ideas definidas del mundo y de lo que lo rodea, tener deseos, miedos, anhelos. Cuando escribes tus personajes, ¿puedes imaginarlos? Si puedes imaginarlos, vas por buen camino. Si no, es necesario trabajar un poco más en ese aspecto. Algo que ayuda mucho para este punto es dibujar los personajes. Aclaración: en una historia larga, ese aspecto debe ir cambiando, con los cambios emocionales que se producen en el personaje a lo largo de su camino, pero sus transformaciones deben ser coherentes con lo que pasa en la trama. Si los cambios son abruptos, el lector dejará de creer en el personaje. Te estoy viendo, Sasuke de Naruto, te estoy viendo. Superman y Batman son muy buenos ejemplos de este punto. Su apariencia es icónica, porque su figura física dice mucho de sus aspiraciones. En el caso de Batman, podemos ver por medio de sus trajes oscuros, que es reservado, analítico, que se mueve en una delgada línea entre el cumplimiento de la ley y su incumplimiento. Caso contrario al de Superman, donde su apariencia es más clara, su traje representa la bandera estadounidense, y esto refleja una creencia en el sistema, y por ende él respeta las reglas.
Segundo elemento, rol de los personajes. Es importante establecer en una historia los roles que van a cumplir los personajes. Esos roles pueden ser distribuidos en protagonista, antagonista y secundario. Lo fundamental en este aspecto será lograr que el protagonista tenga una tensión fuerte con su antagonista. La oposición protagonista-antagonista es la clave para el desarrollo de una historia. Ejemplo de esta oposición bien desarrollada lo encontramos en Naruto vs Pain, en la serie Naruto, o en Batman vs el Joker, que es una oposición legendaria. ¿Cómo lograr esta tensión? Este conflicto se logra construyendo un antagonista que piense y sienta lo opuesto a lo que desea el protagonista. Ejemplo claro es Batman, que busca preservar el orden, cosa contraria al Joker, que busca el caos. Otro ejemplo es Sherlock Holmes y Moriarty, dos sujetos que se enfrentan, uno como la representación de la ley y el otro como la representación del crimen. Elemento número 3, una mentira. Al comienzo de toda historia, el protagonista debe creer una mentira, que generalmente todos los que lo rodean la creen. La historia va a cambiar cuando la mentira empieza a develarse, cuando existe un acercamiento a la verdad. Ejemplo de esto es Naruto, que siempre creyó que no era especial, pero al saber que posee el chakra del zorro de las 9 colas, la cosa cambia. Otro caso es Neo en la película Matrix, que creía en la realidad que vivía hasta que conoce a Morfeo y le muestra la verdad. Esta creencia produce defectos en los personajes. Los defectos son un elemento clave. Hacen del personaje alguien entrañable para la audiencia. Recordemos que los personajes perfectos, los personajes sin mancha, tienden a gustar poco y sus historias tienden a ser planas y poco interesantes. Como sucede con Superman, que por su exceso de virtudes y ausencia de defectos tiende a ser demasiado predecible, salvo en algunos cómics. Cómic recomendado, Injustice God Among Us. Elemento número 4, una motivación. Todo personaje debe poseer una motivación, una fuerte motivación. Generalmente esta es de carácter externo. La historia da inicio cuando el personaje desea empezar su camino para conseguir aquello que se ha propuesto. En el caso del protagonista, el viaje que inicia a raíz de la motivación lo llevará tarde o temprano a que se encuentre con su antagonista, con su némesis. En este punto podemos preguntarnos, ¿cómo puedo representar en la historia esa motivación? Existen miles de formas para representar el deseo de los personajes. Un tesoro, ser famoso, tener dinero, una posición de poder, etc. En esa búsqueda, los obstáculos se convierten en elementos fundamentales para la trama. Un objetivo que el personaje alcance con suma facilidad es débil y no genera interés. Parte del atractivo de un personaje radica en la dificultad que existe para obtener lo que lo motiva. Un caso emblemático de este tipo de situaciones es Naruto, un ninja sin talento que se propone ser el ninja más fuerte de su aldea, el Hokage. Al ver esta propuesta, el espectador inconscientemente se pregunta, ¿cómo lo va a lograr si no posee talento? Esta es una de las razones por las cuales Naruto es tan querido por parte de su audiencia. En los videojuegos también podemos encontrar este tipo de casos, como en el Resident Evil 3, donde Jill debe escapar de la ciudad Raccoon. La dificultad de su tarea, aparte de los zombies que infestan la ciudad, es el monstruo más temerario de la saga, Némesis. Esta tensión constante hará que el jugador se vincule con las aventuras de nuestra protagonista al sentir cómo es necesario escapar a toda costa.
Elemento número 5, una necesidad. Como en la vida, todo personaje no solo tiene una meta exterior, su búsqueda también consiste en un objetivo personal, una necesidad que requiera solución. En este caso hablamos de una situación interior del personaje. Un personaje se caracteriza por las metas que tenga y por las necesidades que quiera solucionar. Tenemos como ejemplo el caso nuevamente de Naruto. Su motivación consiste en ser el Hokage de la aldea de la hoja, pero su necesidad es ser reconocido y respetado por su aldea. Así podemos ver que, aunque la motivación y la necesidad de los personajes se relacionan, son diferentes. La diferencia entre los dos radica que en la primera se habla de algo externo y en la segunda se habla de algo interno. Para crear esta necesidad, el siguiente punto es fundamental. Elemento número 6, un fantasma o una herida. El fantasma o la herida consiste en una situación del pasado del personaje que lo ha marcado, que le ha dejado una cicatriz profunda, física o emocional, y que debe solucionar a lo largo de su camino. En esa herida se encuentra la necesidad de solucionar del personaje, y parte de la creencia en la mentira se encuentra vinculada a esa huella imborrable. Por ejemplo, Batman desea acabar con el crimen en Ciudad Gótica, esa es su motivación, pero su necesidad es evitar que otros niños vuelvan a quedar huérfanos. Su necesidad es evitar que otros sufran lo que sufrió. Su herida es la muerte de sus padres. Como ejercicio, analiza alguno de tus personajes favoritos de series, películas y videojuegos. Si lo haces, descubrirás que todo personaje que ha pasado a la historia posee un desarrollo óptimo de los elementos previamente mencionados. Para finalizar, antes de comenzar a escribir, es necesario realizar una ficha de personajes que contenga los tips mencionados previamente. Esa ficha te permitirá tener presente las características de los personajes, para así poderlas mantener a lo largo de tu historia. Ahora es el momento de crear. Solo déjate llevar por la imaginación y plasma aquello que quieres ver en tus cuentos y en tus novelas. En próximas ocasiones hablaremos de los arcos de personaje y cómo desarrollar la trama de una historia. Para los que quieran profundizar en el tema, recomiendo el libro Creación de arco de personajes del autor K.M. Weiland. Muchas gracias a todos por escucharnos. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como El Ojo de Odín Podcast. Ahí pueden comentarnos qué les pareció este episodio, además de que también pueden dejarnos ideas sobre de qué temas podríamos hablar en nuestros próximos episodios. No olviden que también estamos en otras plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Deezer y iVoox. También tenemos un canal de YouTube en el cual pueden encontrar todos nuestros episodios. Nos escuchamos la próxima semana.